Bienvenidos a esto que es El Mundo de la Salud, el programa que hace bien, el magazine de Radio Cultura. De todo esto que estamos hablando acá con este gran pediatra que es Juan Francisco. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que él plantea en relación a los hábitos, obviamente. Lo que me parece es que habría una diferenciación para hacer en relación a la obesidad, porque en realidad los hábitos y las pautas sobre los hábitos son válidos en la medida en que el ser humano pudiera hacer las cosas como quiere y como muchas veces sabe que hay que hacerlas. El problema es que a veces las madres saben lo que tienen que hacer, pero no pueden hacer eso que tienen que hacer. ¿Por qué no pueden? Bueno, un poco habíamos empezado a hablar antes, digamos, ¿no? Toda la alimentación establece el primer vínculo con la madre, establece el contacto con el mundo. El alimento es uno de los primeros objetos que el bebé agarra, manipula, controla, desea, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la diferencia, digamos. Sobre la necesidad se establece el vínculo con la madre. Licenciada, el ritmo de vida que se lleva hoy, fundamentalmente en las grandes ciudades, ¿influye en todo esto? Sí, claro que influye, pero me parece que no es en relación a lo que es la patología de la obesidad. O sea, cuando la obesidad es algo que no se puede manejar y que implica un exceso de peso que afecta la vida del chico, que lo lleva a la pasividad, a la falta de movimiento, a la tristeza, me parece que en ese sentido no tiene tanta influencia si uno come una banana. Los excesos son en general problemáticos para todos los consumos. Son en general problemáticos. Son el problema de los consumos y de los consumos compulsivos, y el alimento puede volverse en un momento un consumo compulsivo. El alimento tiene en general un problema que es que no puede dejar de consumirse. Por ahí no es como las drogas que hay que dejarlas y uno tiene que alejarse de eso. El alimento es algo que está como presente todo el día. Y el exceso en el consumo de alimento manifiesta a lo mejor un estado interior que tiene que ver con más cosas solamente que el alimento. Entonces, eso es el síntoma, es lo que se manifiesta. Pero a lo mejor es la manifestación de una indiferenciación o de una indiscriminación o de alguna dificultad en el modo que el niño tiene de abordar el mundo. Y se manifiesta de esa manera. Pero también se complica porque a veces los chicos comen como les dieron de comer. Y sus padres a su vez les dan de comer como ellos fueron alimentados. Entonces lo que se va transmitiendo es complejo, por eso a veces es difícil querer paliarlo solo con el hábito, digamos, que es muy saludable, es necesario, pero cuando no está esta patología del exceso instalada, digamos, ¿no? Licenciado, ¿los niños sufren de estrés y ansiedad como los adultos? Por supuesto, sí. Y digamos, cuando sufren de estrés o ansiedad, ¿esto puede repercutir en un desorden alimentario? Los desórdenes alimentarios se pueden pensar como el resultado de la formación de la personalidad, digamos, y de una modalidad que viene muy desde la infancia, y también pueden ser respuesta a situaciones traumáticas de sensaciones de desamparo, que por ahí de un modo regresivo hacen que el chico vuelva a situaciones de mayor placer o de mayor gratificación. A ver, explícamelo un poco más detalladamente, ¿cómo es eso? ¿Cómo hace ese regreso? ¿Cómo hace ese regreso? Bueno, en sí el estado a esa situación de alimentación excesiva, que además no es solamente el único síntoma que se ve. Los chicos que padecen de obesidad están muy tristes, están aislados, suelen sufrir bullying en las escuelas, tienen mucho problema de relación, no están bien anímicamente. No están bien anímicamente ni están bien considerados por sus compañeros, son los primeros que por ahí pueden ser despreciados. Entonces se da una configuración general que además trae dificultades físicas y podemos decir que canalizan las pulsiones, tal vez. Es un poco más que eso. A veces puede ser eso porque el alimento lleva a un estado de amparo conocido y de protección y de placer y de gratificación, pero que tiene las dificultades de las adicciones en el sentido de que tiene la gratificación que es inmediata, que trata de resolver un estado anímico, pero no el problema que en verdad se tiene. Pero vuelvo a decir, es un estado general
que a los chicos los hace sufrir muchísimo y por supuesto que sufren estrés, por decirle de alguna manera, pero por supuesto que están deprimidos y los lleva a un estado de mucha pasividad en general, ¿no es cierto? ¿Qué le recomiendas a los chicos o a los padres, ¿no? En estos casos? Yo vuelvo a insistir en el gradiente. Me parece que hay situaciones de exceso de peso o de mala alimentación que pueden resolverse con una consulta o con tratar de volver las cosas a su lugar o con la ayuda de la familia. La familia tiene un rol que es muy fundamental en todo lo traumático. O sea, hay un hecho que es así, digamos, lo que puede ser traumático para un chico depende de cómo la familia lo ayude a sobrellevar la situación, va a tener un valor u otro, va a tener una profundidad u otra, puede ser más importante o menos de acuerdo a cómo la familia lo ayude a significarlo y a llevarlo adelante. O sea, es muy importante cómo sea acompañado, pero hay momentos, como decía antes, los cuadros que están armados desde más temprana infancia y que además hay un gran porcentaje de familias de obesos. Hay muchos chicos que son obesos, la gran mayoría, y sus papás también lo son. Sí, eso es lo que se ve, ¿no? Es lo que se ve. En la calle, y porque ¿no? para un padre es lo más difícil. Como las pinturas de Botero, ¿no? Claro, pero lo más difícil para un padre es darle a un hijo eso que no vivió él. O sea, todos podemos dar lo que sabemos que nos dieron de buena manera y bien, y sabemos hacerlo. El tema es que cuando nos dieron algo que no está funcionando, hay que inventar un modelo nuevo. Y ese es el gran desafío de los padres, ¿no? ¿Puedes ayudar desde la psicoterapia a un niño a comer mejor? Sí, por supuesto, al niño y a los padres ayudarlo. ¿Cómo llevas a cabo esta terapia? Es que ¿son terapias breves, terapias largas? Contame un poquito de eso. Y vuelvo a insistir, hay cosas que pueden resolverse en una consulta. Una cosa es hablar con padres que pueden colaborar y otra cosa es cuando el chico no cuenta con alguien que pueda ayudarlo a resolver lo que le está pasando. En general, toda la terapia que se plantea tiene que ver con cuántas personas contamos para trabajar, como dije antes. Si podemos contar con los padres o el chico está muy solo. A veces vemos que a los padres les cuesta mucho decirles que no. Por eso hablábamos del exceso al principio. Hay toda una situación social en donde a los padres nos está costando decir que no. Y en general se siente que decir que no es una falta de amor. Y no nos damos cuenta que en realidad todas las constituciones psíquicas más fuertes y los grandes desafíos de la vida surgen como respuesta a momentos en que el chico tiene que resolver desafíos mayores. Claro. Cuando todo se resuelve instantáneamente y las gratificaciones son muy al momento, al chico no le plantea la atención necesaria que tiene que pasar para crecer. Y esto es lo que me parece que valdría la pena pensar, ¿no? Que a los padres les da pena decirles que no. Debemos ayudar a la gente que tiene este vicio, ¿no? Heredadero. Pivotea por ahí en lo mismo que hablábamos. Juan Carlos no. No, él le da el mate. El mate sí. El tema es lo que acompaña el mate, ¿no? Son los bizcochitos, las facturas, las masas secas. Claro. No, pero por ahí pivotea en lo mismo que decíamos antes, ¿no? Cuando el exceso tiene que ver con una modalidad ya obesa y cuando es una situación de ansiedad que se vuelve patológica. Una cosa es más profundamente patológica y otra cosa es una situación de ansiedad que alguien puede tener tendencia a resolverlo comiendo algo rico o dándose un gusto, digamos, pero claro. Son como niveles diferentes, ¿no? Eso por ahí no es lo que un analista piensa cuando piensa en la obesidad, porque cuando se piensa en la obesidad es más lo que yo te decía antes, de pensar en un no límite, que lo que más se ve es en relación al alimento, pero lo que está por detrás es un no límite que es relacionado a otra pila de cosas más profundas, más constitutivas, se puede decir, ¿no? ¿Cómo le pones límite a esa persona que no tiene límite? Claro, bueno, yo creo... Dame tips, a ver. No, bueno, justo a los analistas los tips, muchos no nos dan. En un grupo del doctor Ravena, que le mando un saludo, que está full ahí con los grupos, por eso no lo tengo en línea, pero ya lo vamos a tener a Máximo. Recuerdo, porque yo iba mucho a los grupos, me encanta. Recuerdo una señora que decía, a mí me dio muy buen resultado poner un letrero en la puerta de la heladera que decía, no comer. Otra le había puesto un candado directamente, entonces la llave la tenía escondida, entonces debía ir a buscar la llave. Cada trabajo ir a comer. Todo tipo de cosas de las más insólitas que son realmente muy interesantes.
Entonces la llave la tenía escondida, entonces tenía que ir a buscar la llave. Cada trabajo ir a comer. Todo tipo de cosas de las más insólitas que son realmente muy interesantes. Sí. Pero vos qué le recomendás a la gente sin llegar a esos extremos de poner un candado en la heladera. No, claro. El volver sobre uno y poder pensar y darle lugar al deseo verdadero y a los proyectos tenga más espacio, digamos, esté más sosegado el asunto, ¿no? Pero eso pasa también, por ejemplo, con los chicos que tienen dificultad de aprendizaje, que uno puede apuntar al origen del síntoma, pero tiene un costo tan alto el fracaso escolar a veces, que es necesario resolverlo de algún modo para después poder seguir trabajando, ¿no? Eso es como una articulación necesaria que en cada persona, porque uno puede hablar de lo general, pero uno no se puede olvidar que cada vez que un chico es obeso y no se puede mover y sufre yendo al colegio, o un adulto empieza a tener malestar o a sentirse mal o a perjudicarse y no puede parar con eso, es la vida de la persona y son sus propias razones. Y el entorno debe influir mucho, ¿no? Debe ser, ¿no? Los chicos gorditos, ¿no? Generalmente son tomados de punto, es el gordo, ¿no? El gordo como el que usa anteojos, ¿no? Claro. Inmediatamente genera situaciones de discriminación. El ser humano se lleva bastante mal con las diferencias. Poder armar pautas y estrategias salva a un chico por ahí de tratamiento. O sea, hubo una experiencia bastante graciosa porque una vez de un grado mandaron como 20 chicos y entonces decidimos obviamente ir a la escuela y no recibir 20 derivaciones individuales. ¿En el hospital o en el hospital? Sí, no. Eso fue hace mucho tiempo. Increíble, a los 20... Sí, y se portaban muy mal. Pero eran muy chiquitos, eran de primero. Fue inolvidable. ¿Y por qué los mandaron a todos? Eran todos... Se portaban muy mal, el grado era muy indominable y pobre maestra, ¿no? Claro. Y finalmente, cuando la maestra puede recuperar pobre la maestra, cierto manejo, sí. Pero eran todos... ¿Y qué hiciste, Liliana? Nosotros planteamos lo que llamamos armamos un espacio de juego, fue súper interesante. Primero fue gracioso porque pregunté quién se portaba mal y quién quería venir conmigo a trabajar y la mitad más uno levantó la mano. Y trabajamos así con lo que teníamos, pusimos pautas muy claras que hicimos respetar. ¿Con qué trabajaron? Eran juguetes que ellos habían traído y teníamos una pauta fundamental que es lo que se llama la regla fundamental analítica, estaba adaptada para ese espacio, era que lo que se rompía debía ser reparado. Y sobre esa consigna se desplegaron las más diversas situaciones, chicos que rompían y no querían arreglar, padres que no querían hacerse cargo de lo que el chico había roto, chicos que se angustiaban cuando rompían, otros que cuidaban, pero lo que surgió de eso fue que del cuidado de los objetos, o sea, hubo un proceso que ahora puede sonar un poco liviano, pero en realidad fue un proceso muy interesante porque ellos pasaron de cuidar los objetos a cuidarse ellos mismos. Y lo que fue inicialmente un caos terrible grupal, terminó con un juego arreglado inventado por ellos mismos. Hay algo de la regla, de la norma y de la mesura, de la justa medida que debe internalizarse para que un chico pueda ser feliz. Cuando todo se puede, en realidad no se puede nada. Por eso es importante que haya una regla que mesure las cosas, que ponga un límite, un borde, un tope, y eso es lo que permite llevar adelante los deseos, poder proyectar, poder vincularse con otros. Ese límite, me imagino que lo deben tener que poner los padres, ¿no? Los padres, la escuela. Muchas veces los padres delegan mucha responsabilidad en los maestros, en el colegio. Y viceversa. Bueno, ustedes, los psicólogos. Y viceversa. Sí. Como que se lavan las manos. No, siempre vamos llamando a otro. Realmente los niños buscan las respuestas dentro de sí, pero necesitan esta regularización de las cosas, porque no todo es verdad, no todo puede pasar, ¿no? Cuando hablábamos de la discriminación, están los chicos y su intolerancia a la diferencia, pero también siempre hay un adulto que lo está permitiendo.